Hola, este es mi segundo vídeo tutorial de reparación de fuentes de PC. En esta ocasión vamos a ver una falla muy común que se puede presentar en una fuente de computadora. Primero vamos a probar esta fuente. Le vamos a insertar los 220 voltios. Vamos a hacer un puente entre el cable negro con el verde. Y como vemos, el cooler de la fuente sí enciende. Vamos a medir los voltajes. Perdón. Lo ponemos a la masa, el negro a la masa, y en la escala de voltaje, por supuesto. Y vamos a medir cada voltaje. Los 5 voltios del rojo están ahí, el menos 11.3 voltios del azul está ahí, los 3.2 voltios del naranja están ahí, el power good del plomo está ahí, el standby del morado también, perdón, ese es el amarillo, el 12 voltios, ¿no? El standby del morado, 5 voltios. Todos los voltajes están presentes aquí. Es distinto a la falla anterior, que no había ningún voltaje presente. Esta vez el cooler sí gira. Vamos a probar enseguidamente. No sé si alcanzaron a escuchar ese sonido. Vamos a probar enseguidamente a la computadora y vamos a ver si enciende. Porque se dan muchos casos en que conectándola a la computadora no enciende. Muchas fallas de ese tipo. Conectamos. Ahora, si ya está conectada la fuente a la computadora, vamos a prender la computadora. ¿Alcanzaron a escuchar eso? A ver, vamos otra vez. Lo desconectamos. Otra vez lo conecto. Y vuelta lo vuelvo a encender. ¿Escucharon eso? Es un sonido que provee, desconectamos, provee de la fuente. Puede ser en la etapa del primario, puede ser en la etapa del secundario. Ese sonido tiene que ver mucho con filtraje, ¿sí? Con los condensadores. ¿De qué tipo? Electrolítico. Ese tipo de fallas es de un condensador electrolítico. Observamos en la fuente que aparentemente los condensadores están en perfecto estado. Como ven, no observamos a ningún condensador que esté hinchado como para decir que tiene fuga. Vemos que todos, hasta los más grandes, de los más grandes a los más pequeños, tienen físicamente una apariencia de estar en óptimas condiciones. Pero no siempre ocurre eso. Un condensador puede estar físicamente bien y no presentar un trabajo adecuado al suministrarle la energía. En este caso, yo les voy a mostrar que la falla se encuentra en el primario. No sé si alcanzan a observar, hay dos condensadores aquí. Acá hay dos condensadores juntos. Hay dos condensadores que están juntos aquí. Esos dos condensadores, acá, si lo pueden ver, ya, esos dos condensadores pequeños son de 10 microfaradios por 50 voltios. Esos condensadores trabajan en conjunto con los transistores E13007. Esos transistores son los que están fijados en esta plancha de aluminio, este disipador de aluminio, donde ven tres transistores acá. No sé si alcanzan a ver, pero uno de ellos es el MOSFET y los otros dos son los transistores E13007 que les estaba diciendo. Esos dos condensadores que les acabo de mostrar, estos de acá, son los que trabajan en conjunto con los transistores E13007. Están polarizados en su base y cuando dejan de trabajar, pues presentan ese sonido muy parecido al de un grillo por la noche. Ahora vamos a cambiar esos dos condensadores.
Bien, ahora mismo ubicamos los dos transistores, los dos condensadores están ubicados acá. Extraemos los dos condensadores, aquí. Ahora sí encontré mi chupón, mi extractor de estaño, que la vez pasada no lo había encontrado. Extraemos el primer condensador, como ven acá, colocamos aquí. Enseguida sacamos el segundo condensador. Junto con este, si pueden observar, los dos son de 10 microfaradios por 50 voltios. Si alcanzan a observar aquí, son de 10 microfaradios por 50 voltios. Vamos a cambiarlos. En este momento vamos a cambiarlos. Acá tenemos los mismos condensadores de 10 microfaradios por 50 voltios, pero nuevos. Esta vez le vamos a poner nuevos. Eso sí, les digo, cada vez que cambien condensadores en una fuente, o ya sea cualquier dispositivo electrónico, siempre cambien condensadores nuevos. Si van a poner usados, no hay garantía, no sabemos cómo estén trabajando esos condensadores usados, por eso es más seguro ponerles nuevos. Ubicamos bien la polaridad, siempre tomando en cuenta la polaridad, no poner en sentido inverso. Ahí lo especifica la figura del dispositivo electrónico, la figura del condensador especifica la forma en cómo debe estar conectado el condensador. Ahora vamos a soldar. Y vemos que ya están soldados. Ahora vamos a cortar los pines. Tenemos que darnos cuenta bien de que no haya ningún tipo de corto, porque si no eso puede traer consecuencias. Puede haber un corto, terminamos por arruinarlo todo. Por eso siempre hay que ser precavido. Yo siempre uso mi alcohol isopropílico para limpiar las impurezas que se generan con la soldadura. Eso lo mantiene más limpio y más seguro, ¿no? Porque puedes apreciar mejor de que ha quedado mejor todo. Listo. Los condensadores electrolíticos acá ya están soldados. Hemos cambiado estos dos condensadores electrolíticos de acá. Esos dos, esos son otros, son los que acabamos de cambiar. Los antiguos son estos que habíamos dejado aquí, los cortitos. Ahora vamos a tapar. Ya tapamos. Ahora vamos a conectar nuevamente a la computadora. Vamos a conectar nuevamente aquí a la computadora para ver cómo realmente responde después del cambio de los dos condensadores. Conectamos y encendemos. Bien, acaban de ver de que el cooler de la fuente, ¿escucharon eso? El cooler de la fuente ya está trabajando, tanto el cooler de la placa madre como el cooler de la fuente, ¿verdad? Ese sonido implica de que está trabajando
que la señal de video está saliendo. Para apreciarlo mejor, lo voy a conectar acá. Bien, como vemos, la fuente llegó a ser reparada. Ya saben, revisen siempre los condensadores, no se fíen si ven que está en buen estado físico y decir pues funciona, ¿no? En este caso se da porque estos dos condensadores fallaron por recalentamiento. Siempre revisen esa etapa donde están estos dos condensadores juntos. Para la próxima que se les presente este tipo de fallas, ya saben qué hacer. Bueno amigos, muchas gracias. Próximamente regresaré en otra de las tantas fallas que se pueda presentar en una fuente de computadora. Gracias, les invito a que se suscriban.